Les saludamos y damos una cordial bienvenida a su programa Palabras Fieles y Verdaderas, en el nombre nuevo y eterno de nuestro Salvador. En la trayectoria de la familia humana, Dios ha visitado su pueblo y ha enviado ángeles desde la dimensión celestial para intervenir en medio de esta dimensión terrenal. Mas cuando Él envía la presencia de un arcángel, es porque una obra mayor está por ser realizada entre los seres humanos. Dispongamos nuestro corazón para recibir la enseñanza de esta palabra en esta conferencia titulada La misión de los arcángeles de Dios. Dejo con todos ustedes al reverendo William Soto Santiago. Bienvenidos. Leemos en la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versos 5 al 7 y capítulo 1, verso 14. Y dice de la siguiente manera: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego el verso 14 dice, de este mismo capítulo de Hebreos, verso 13 al 14 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La misión de los arcángeles de Dios, o sea, ángeles ministradores. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla de arcángeles, de ángeles, de principados, de príncipes, de otra dimensión y también de la dimensión terrenal. Por ejemplo, se nos habla en la Escritura del ángel de Dios, ángel de Jehová en la traducción que mayormente se usa en vez del cristianismo, de la versión, de diferentes versiones del cristianismo, y de ese ángel se nos dice que aparecía en diferentes ocasiones a diferentes personas, como Adán, como Noé, también como Abraham, como Isaac, como Jacob, el ángel de Dios que lo cuidó, lo guardó de todos los peligros. Capítulo 48 del Génesis. El ángel que lo bendijo, el ángel de Dios. El ángel del cual él se agarró en el capítulo 32, versos 24 al 32. Y el ángel le dice: suéltame, porque Raí el alba tenía que irse.
tipo y figura de lo que estará pasando en este tiempo final. Porque en este tiempo final el ángel de Dios va a estar manifestado y los judíos, Israel, Jacob, lo va a ver y se va a agarrar de ese ángel. En la manifestación de ese ángel, el ángel de Dios, el ángel del pacto, que estará en la tierra manifestado en la forma correspondiente a la manifestación de ese ángel de Dios en la tierra para el tiempo final. El ángel del pacto fue el que dio la ley a Moisés para el pueblo hebreo, porque la ley fue dada por comisión de ángeles. Ahí estamos viendo la comisión de los arcángeles y de los ángeles divinos. Libro de Hebreos, capítulo 2, y libro de los Hechos, capítulo 7, ahí nos habla que la ley fue dada por comisión de ángeles, o sea, fue dada por el ángel del pacto, y con él estaba una multitud de ángeles, su ejército celestial. Eso está en la Escritura. Ese es el ángel que liberta de todo mal a Abraham, a Jacob y así por el estilo. El ángel más importante de todos. Encontramos que ese ángel del pacto, siendo el Espíritu Santo, el cual nos dice Malaquías capítulo 3, en la promesa que es hecha ahí, verso 1 al 2 dice aquí: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendrá? El Señor, o sea, Dios el Padre, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. O sea, Dios el Padre en su ángel, su cuerpo angelical, su imagen, la imagen de Dios, que es el verbo que era Dios y era Dios, por medio del cual creó todas las cosas. La Escritura nos dice que Cristo es la imagen del Dios viviente. Hebreos capítulo 1 y Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante también, y Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. La imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios, el ángel del pacto, el cual es Cristo en su cuerpo angelical.
un cuerpo angelical, un cuerpo teofánico. Y se hizo carne y habitó en medio de Israel para llevar a cabo la obra de redención. Él es el que está ministrando todo el tiempo. Da testimonio de eso Zacarías, en el capítulo 7, Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por tanto, por medio y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Dios, por medio de su espíritu, su cuerpo angelical, el ángel del pacto, el ángel de Dios, enviaba esa palabra a través de los profetas para el pueblo. Ahí tenemos el ángel ministrador que ministra todas las cosas de Dios. El ángel del pacto, Cristo, en su cuerpo angelical, el Verbo, que era un Dios, y se hizo carne en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de redención. El ángel ministrador, Cristo en su cuerpo angelical, el Verbo, que era con Dios, el Espíritu Santo. Y ahora, Él ha enviado diferentes mensajeros a la tierra, y mensajeros son ángeles porque ángel es mensajero, significa mensajero. Están los mensajeros celestiales, ángeles celestiales, y están los mensajeros terrenales, que son ministros de Dios en el Antiguo Testamento o ministros en el Nuevo Testamento. Encontramos en el libro del Apocalipsis muchos ángeles de Dios. Y encontramos también ángeles terrenales, ministros. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias de Asia Menor, que serían los ministros que estaban a cargo de esas 7 iglesias, cada una en la ciudad correspondiente de Asia Menor, los cuales también representan a los diferentes mensajeros, 7 mensajeros de las 7 etapas de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. Y están en la mano, en la diestra del Señor, del ángel del pacto, que es la estrella mayor. El ángel del pacto es la estrella mayor, el cual dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús, vamos a ver cómo lo dice. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La misión del ángel del pacto es llevar a cabo la obra de Dios para cada tiempo. Y
Por consiguiente, la visión de los instrumentos que Él tenga en la tierra de edad en edad, a través de los cuales se manifieste, tienen una misión muy importante en medio del cristianismo, y luego se entrelaza en el día postrero para también una obra en medio de los judíos. La obra pertenece a Dios por medio del ángel del pacto, usando diferentes instrumentos. Por eso los que predican el Evangelio son como los ángeles. Y cuando todos los miembros de la iglesia del Señor Cristo estén transformados, también Cristo dice que en la resurrección no se casan ni se dan casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. O sea que cuando los miembros de la iglesia del Señor Cristo ya estén transformados con cuerpos glorificados, ya no se casarán, no van a tener hijos por medio de la unión con la compañera que le corresponda que tengan, tanto en el reino milenial como en la eternidad. Es importante conocer la visión de los arcángeles de Dios y los de diferentes ángeles de Dios. Encontramos, por ejemplo, que a Daniel le era enviado el ángel llamado Gabriel, el ángel de las revelaciones de Dios. Capítulo 8, y capítulo 9 y capítulo 10 de Daniel nos muestra ese ángel apareciéndole a Daniel en diferentes ocasiones. Y es un ángel muy importante, el cual, por lo que se ve, está a cargo de las revelaciones divinas para traerlas a sus profetas, y también está ligado a las oraciones de los santos. Es importante entender estas cosas para saber que hay ángeles administradores que traen la revelación divina desde el trono de Dios a sus mensajeros, sus profetas, en diferentes tiempos. Siempre un ángel del cielo que venga con una revelación traerá la palabra genuina. Si su mensaje no es de acuerdo a la palabra, entonces no es un mensajero de Dios, no es un ángel de Dios, no es un espíritu que viene de Dios como bendición. Por eso San Pablo decía, examinad los espíritus si son de Dios o no. Porque hay muchos espíritus malos que vienen con interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios, con revelaciones que no se ajustan a la palabra de Dios. Como vino el ejemplo, lo tenemos ahí en el Génesis. Adán tenía la revelación divina correcta,
de la palabra de Dios que le había sido dada, la cual le hablaba a su esposa Eva. Pero luego vino la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás en su manifestación, a través del animal serpiente, que era una raza parecida al ser humano, pero que no tenía alma, pero que sabía hablar, tenía conocimiento científico, razonaba y todas esas cosas. Y le trajo una revelación contraria a la que ya le había sido dada por Dios a Adán, y Adán la dio a Eva, su compañera idónea. Por Eva recibir una revelación contraria a la palabra de Dios, pecó ante Dios e hizo caer a la raza humana en pecado. Hizo caer a Adán también en pecado. Adán estaba consciente, pero la amaba y por eso no la abandonó. Tipo y figura de Cristo, que nos ama y no nos abandonó y murió en la cruz del Calvario. Adán allá murió a la vida eterna, como Eva también había muerto a la vida eterna y vinieron a ser mortales. Y Cristo se hizo mortal por nosotros al tomar nuestros pecados para redimirnos. Encontramos que una interpretación incorrecta de la palabra de Dios trae muerte espiritual y luego la segunda muerte para las personas que reciben una revelación equivocada, contraria a la palabra de Dios. Por eso hay que examinar a los espíritus que traen revelaciones equivocadas, contrarias a la palabra de Dios. Porque son espíritus malos que se manifiestan a través de personas que vienen a ser los anticristos, los falsos profetas en diferentes tiempos, trayendo revelaciones que no se ajustan a la palabra de Dios, como la trajo la serpiente antigua a Eva en el huerto del Edén. En la palabra, la revelación que traen, se conocen los que son enviados de Dios y los que no son enviados de Dios. En el capítulo 22, verso 16, dice, de Apocalipsis, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para qué Cristo envía a su ángel? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Traer la revelación de Cristo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice, yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu y el Espíritu de la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese ángel del Señor Jesucristo es un espíritu de profeta, un espíritu
el mensajero, ministrador. Como todos los demás ángeles mensajeros y ministradores, los 7 ángeles de las 7 iglesias, y así por el estilo, a través del Espíritu Santo que está en ellos, ministrando la palabra de Dios por medio del Espíritu de Cristo, que es el que ministra por medio de los ministros del Evangelio de Cristo, nuestro Salvador. Les había dicho que al profeta Daniel le fue enviado un espíritu ministrador, un ángel o arcángel, el arcángel Gabriel. Ese es un espíritu ministrador que ministra la palabra a los profetas de Dios. Ángeles ministradores. Hay ángeles celestiales y hay ángeles terrenales. A través de mensajeros terrenales, ángeles celestiales vienen y se manifiestan en medio del cristianismo para llevar a cabo una obra divina en favor de Dios y su programa. Es importante saber todas estas cosas y saber que los creyentes en Cristo no están solos aquí en la tierra. Ángeles de Dios están en medio de la iglesia del Señor Jesucristo durante todo el tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo hasta que seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando nos vayamos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, entonces veremos a los ángeles. Veremos esos ángeles celestiales en la gran cena de las bodas del Cordero y los conoceremos. Y conoceremos personalmente también a los ángeles mensajeros terrenales, ministros terrenales, ángeles mensajeros, que significa mensajeros terrenales en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. La misión de los ángeles y la misión de los arcángeles de Dios. Dios les bendiga y les guarde a todos y hasta mañana, Dios mediante. Dios nos bendiga grandemente con esta visitación angelical. Les invitamos a comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla en nuestra página web www.carpa.com, donde podrán descargar videos, literatura completamente gratis. Y en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas. Los esperamos en el próximo programa con más Palabras Fieles y Verdaderas. Que el Eterno les bendiga grandemente.